Buenas noches, Carmelo, Taitaulpu. Bienvenido a este encuentro del Filo Café. Estamos muy contentos y contentas de poder tenerlo aquí porque hace mucho tiempo que queríamos conectarnos con usted. Nos parece muy importante todo lo que usted tiene para aportarnos, todo lo que eh, desde los procesos comunitarios indígenas tienen para aportar y especialmente en este momento, ¿no? Que nos encontramos, bueno, en un contexto particular de crisis que tiene que ver con esta pandemia y esta cuarentena, así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, estamos muy contentos de tenerlo aquí. Bueno, el agradecido soy yo. Creo que por La Rioja pasé una oportunidad y bueno, donde nos conocimos, así que muchas gracias por esta invitación. Bueno, aquí estamos siempre para estar en contacto, aunque no presencial porque estamos pasando por una situación. Pero bueno, mi nombre es Carmelo Sardinas Ulpo, conocido como Taita Ulpo por ser mayor con conocimiento de mi comunidad. Yo soy de Jatumbay Turupalca, provincia de Norchichas, departamento Potosí, estado plurinacional de Bolivia. Yo vivo hace años aquí en Argentina, donde realmente estoy radicado en Buenos Aires. Entonces, a través de los años que me tocó vivir, hemos iniciado las enseñanzas del idioma desde las universidades, así que en este momento eh, estamos recorriendo con las 4 universidades, se está enseñando el idioma, acompañado por supuesto con todos los valores, ¿no? La cosmovisión, el summa causa y la alimentación, la medicina, la simbología, todas las ceremonias, usos y costumbres, tradiciones, con todo lo que abarca en una cultura. Así Leía, que, sí. así que bueno, y también visitando las provincias, el año pasado me tocó recorrer casi la mayoría de las provincias porque siempre hay una necesidad de nuestra gente que por ahí no están eh, tan informados, porque realmente no hay demasiada información desde el punto de vista de los pueblos originarios. Si bien la educación sigue siendo todavía colonizador, por lo tanto, en estos 200 y pico de años se escondió, nunca se dijo, siempre la enseñanza desde la parte occidental europea, y por eso estamos hablando en el idioma de los españoles todavía. Entonces aquí hay mucho para recorrer, hay mucho para hablar. Leí en una entrevista que cuando llegó a Argentina estuvo en contacto con el padre Mujica, ¿puede ser? Sí, sí, yo trabajé porque justamente cuando vine del norte caí acá en la Villa 31, donde más iba a ir, no iba a ir, ¿no? Entonces, eh, realmente, bueno, me tocó casualmente vivir a la villa, así lo conocí de a poco, fuimos tomando amistad, porque de parte de él vino a hablarme un día en la cancha de fútbol cuando había partidos así de potreritos, entonces así lo fui conociendo y en esos años fines del 66, 67, 68 hasta los años 70, después 73 y bueno, han sido varios años de convivencia y compartir, así que también me hicieron una nota por el canal Encuentro, que creo que fue importantísimo en la trayectoria que hemos tenido los vieros en aquel momento, así que por algo conocí a Carlos, lamentamos por lo que pasó, lamentablemente, bueno, también le pasó en La Rioja al obispo, ¿no? Sí, Y bueno, Angeleri. son experiencias que pasamos en aquella situación, pero el hecho de haber trabajado durante años nos dio la posibilidad de entender hoy en día cómo realmente aquellos curas que vieron la necesidad de los más necesitados, ellos abocaron su esfuerzo, así como Angelegui, así como Carlos Pica, hay muchos otros curas que nosotros hemos conocido aquí. Exactamente. Y Taitaulpu, ¿qué significa ser Taitaulpu? Como para la gente que desconoce un poco de esto, de qué significa. Bueno, en realidad aquí en esta parte quedó como Tata, Tata. el padre, claro, pero se perdió la Y porque en realidad es Taita,
nuestro padre biológico, pero también los mayores, cuando pasan los 49, 50 años para arriba, se convierten en no solamente padres, sino abuelos y ancianos con conocimiento. Para nosotros en las comunidades, los ancianos son los que tienen guardado el conocimiento, son un poco la biblioteca de nuestras comunidades. Entonces, ese mayor es reconocido como taita. Ulpo es apellido de mi madre, que quiere decir humilde en castellano. Entonces, mi comunidad, por el mismo hecho del conocimiento, me han asignado, porque la verdad que todos los mayores con conocimiento, tanto en Ecuador, en Perú y en Colombia mismo, le dicen en parte de Colombia y Ecuador, dice taitico, le dicen, por no decir taitita, con mucho afecto. En Perú es el taita, en Bolivia también. Hace unos minutos, al principio me comentaba un poco, me quedé pensando, ¿no?, en esto que decía de la educación y de que a pesar de que desde los años 90 hay un avance que va, digamos, teniendo poquito, pero va avanzando el Estado en relación a los derechos, ¿no?, de las comunidades indígenas. Sin embargo, todavía hay un proceso de descolonización que, por supuesto, no está muy imbrincado en el cuerpo, en el ser y en la cabeza, en el pensar. Y me quedé pensando un poco en esto y en esto de cómo también occidentalmente se ha puesto a los conocimientos occidentales como los únicos válidos. Ese es el proceso también, ¿no?, de colonización, de la conquista, como únicos válidos para pensar, sentir e interpretar el mundo, ¿no? Y en ese sentido le quería preguntar si no le parece a usted que de alguna manera esta pandemia, esto que estamos viviendo ahora, no se desprende también de un proceso de autoritarismo alrededor, ¿no?, de posicionar solo a un conocimiento válido y de esa forma habernos alejado de todos los saberes y respuestas que pueden brindar los saberes ancestrales, ¿no? Y que tal vez hoy nos salvarían de tantas cosas. Apuntaron muy bien. Cuando llegan los españoles, plantearon justamente eliminar a todos los pueblos originarios de su conocimiento, su forma de vida. Entonces ingresaron a enseñar en castellano, y que realmente todos los colegios primarios, secundarios, universitarios, todo el mundo reconociendo como que la única ciencia es la ciencia de los europeos. Entonces, eso fue en la colonia, obligadamente, hasta los apellidos quechuas lo cambiaron por el castellano. Y después, lo lamentable es cuando nace la República, el 9 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán. Pero creo que esto comienza con Sarmiento, hay que decirlo con nombres y apellidos. Comienza la educación colonizador, además la eliminación de los pueblos originarios. Así que realmente eso fue lo que tuvimos después de Sarmiento, Rivadavia, Mitre, y toda la consecuencia, y todos los educadores que se han forjado solamente con un reconocimiento como que la única ciencia, la única cultura válida es la europea. Entonces la educación colonizador, en la lengua castellana, la iglesia evangelizador, también, y bueno, y el derecho a la propiedad privada, el derecho romano, también, y todavía nosotros decimos que somos países independientes. Creo que somos una gran colonia todavía, no nos hemos independizado, por lo tanto, las universidades todavía nosotros tenemos que pedir, respaldándonos con el artículo 75, inciso 17 y 23, que en la cual el reconocimiento está desde aquel momento, pero por otro lado, el convenio 169 de la OIT, amparado por todos los países que realmente sufren la misma consecuencia como nosotros. Lamentablemente, no tenemos todavía un reconocimiento total. Así que, y ahí estamos en esta lucha. Creo que en estos últimos tiempos, si bien se está tratando de cambiar, pero lentamente estamos tratando de cambiar. Ojalá que logremos, pero por lo menos nosotros ya ingresamos extracurricular en las universidades. Aquí en Buenos Aires estamos en 4 universidades enseñando el idioma quechua. Está el guaraní, está el mapudungún, está el gununacuna de los tehuelches, está el com,
está el Huichí, Pilacá y otro más. Faltan del noroeste, pero bueno, ya son comienzos en la cual estamos empujando hacia ese sentido de la unidad en nuestro continente. Quería preguntarle también sobre los principios de la cosmovisión andina, si nos podría comentar un poco cuáles son los principios de la cosmovisión andina, el momento en el que nos encontramos con el Pachacuti, y qué análisis, qué reflexión hace usted alrededor de esto que está pasando, ¿no? Que también es muy sorprendente como 40 días de aislamiento o de distancia ha generado también todo un cambio en la Tierra, ¿no? Y con todos sus seres vivos, y eso me parece algo también muy significativo. En primer lugar, ¿qué es la cosmovisión? La Uh-huh. cosmovisión fue el conocimiento hacia el espacio cósmico. Nuestros abuelos supieron interpretar cada movimiento de las estrellas, los astros, cometas, que en la cual, observando, viendo cuál era la rotación, cuál era la energía que emitía, entonces ha habido un respeto hacia la madre naturaleza, hacia las estrellas, hacia el Jotu, hacia el Yamañaui, hacia la Chacana, todo lo que está en el espacio, el Kunturictapa, Anidar de Cóndor, todo está en el espacio. Por eso la llama está en el espacio, por eso es nuestro animal sagrado. Que en realidad los hombres andinos, no solamente andinos de Bolivia, Perú, sino también sur de Colombia, Ecuador, Argentina, 12 provincias noroeste y Cuyo, que pertenecieron a esta cultura, por lo tanto, han honrado, han respetado, supieron cuidar los animales, por eso la domesticación de los animales, por eso el trabajo de la tierra, la entrega, el respeto a cada una de las plantas que florece, que recoger el producto, alimentarse, además la domesticación de los animales, con ese cuidado, trasquilar, después hacerse la ropa mismo con la misma lana. Y esto se ha perdido cuando llega el español. Es que se fueron desprendiendo todo de nosotros, a la madre naturaleza, se fue desprendiendo de la madre naturaleza, los hombres y mujeres. Entonces, como fuimos colonizados, también nuestros hermanos han sido muy bien colonizados, y eso es la desgracia que nosotros hemos tenido. Pero las comunidades que mantuvieron su lengua materna, que mantuvieron sus costumbres y tradiciones, son los que hoy en día todavía están practicando, porque es una herencia cultural milenaria. Entonces, aquí el desprendimiento, el no respeto a las plantas, por ejemplo, el no respeto a las montañas, esos minas a cielo abierto, la contaminación del aire, de la tierra, del agua, además el talado de los montes, ahí está el desprendimiento de la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede cuando en el monte, por ejemplo, se tala? Todos los seres que están ahí perecen, pero un ser que desaparece es una hebra de un hilo de nuestro poncho que desaparece. Es con lo mismo que la polilla entra y rompe, lo mismo. Entonces yo creo que aquí no ha habido ese respeto, por eso hemos sufrido un montón de cosas. Cuando nosotros escuchábamos el Pachacútec el 92, porque se cumplían los 500 años de dolor, a partir de ese momento iba a cambiar, pero el cambio fue muy paulatino, el cambio fue en algunos lugares. Nosotros vimos el cambio tan profundo que se hizo desde la parte política y espiritual en el Estado Plurinacional de Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, y bueno, en Argentina también, Brasil también, en algunos momentos, pero también desde la parte política, volvió nuevamente. Esto es así. Damos un paso hacia adelante, retrocedemos otro paso o nos estanca. Y lamentablemente, en estos últimos tiempos, creo que el poderío del capitalismo, el poderío del dinero, es que nos lleva a esto, porque los poderosos nunca quieren perder nada y lamentablemente los trabajadores, desde la clase media para abajo, y sumado con los pueblos originarios, quedamos arrinconados con las leyes que en realidad solamente benefician a ellos. Todavía no hay una ley igualitaria para todos, por eso creo que el convenio 169 marcó varios puntos
Y aquí en Argentina hemos tenido la ley 23.302, en la cual el Estado se compromete con la ratificación de esa ley, se compromete a cuidar la educación, a apoyar con su lengua materna, su ceremonia, sus formas de vida y tradición, ni la una ni la otra. A tal punto que todavía las comunidades que están reclamando sus tierras donde habitaron durante miles de años, aún todavía el Estado, que tiene solamente 200 años de vida, tienen que estar pidiendo para que sean reconocidos. Entonces, aquí está la falla desde la ley y que realmente tampoco los legisladores se han ocupado de poder transformar esto para el de las comunidades. Las comunidades hoy en día somos tratados como los propios extranjeros. Hace poquito, miren qué es lo que pasó en Tucumán, justamente con Margarita Mamani, yo las conozco, esta familia del Mollar, de Tucumán, y bueno, todo eso, lo que están pasando también en la Quebrada, también están pasando en el Chaco salteño, lo que pasa acá en la parte sur, en la parte de Formosa, y bueno, en todo el país. Yo creo que esto es un tema muy largo, muy grosso, pero yo creo que la sociedad tiene que entender que el reclamo de los pueblos originarios no es quitar a nadie nada, sino que el derecho que les corresponde a ellos. Y los pueblos originarios, aprendimos a respetar todo, no contaminar el agua, no contaminar la tierra, ni contaminar el aire. Pero con esta contaminación nos ha llegado esto. Y que la Pachamama se va a pegar una sacudida, quienes nos perjudicamos. Lamentablemente, aquí nos perjudicamos los más humildes, es decir, los más necesitados, los pueblos originarios. Entonces, lamentablemente, hoy en día, con esta pandemia de 40 días, mucha gente que vivía al día quizá no tiene para comer, y que es triste y lamentable, el Estado todavía no puede llegar en algunas partes de una situación muy, muy complicada, sobre todo para los pueblos originarios. Pero la gente que vive en la ciudad, que tiene un sueldo, todavía puede sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando la Pachamama dice, bueno, 40 días sin hacer nada? Es que también la recuperación desde los animales, los ríos que se aclaran, los pescados que aparecen, y que, bueno, los animales están contentos en la selva porque no hay ruidos, y todo esto tiene que ver, a ver si nosotros podemos entender, los que tenemos una visión clara, pero otra gente no lo va a entender, solamente tiene intereses creados, intereses solamente por el poderío. Y al mismo tiempo coincido un poco con todo esto que usted dice, ¿no? Y porque lo siento también lo siento así, ¿no? Siento que hay, detrás de toda esta situación, de esta crisis que estamos viviendo, hay una reflexión importante para hacer alrededor de, bueno, en algunos lugares en Europa le llaman cambio climático, pero son todas atentados contra la Pacha, ¿no? De alguna manera también está todo esto que usted dice, pero también hubo un crecimiento en la organización de los pueblos originarios y que de alguna forma yo noto a través, por ejemplo, de los diferentes feminismos y la lucha de mujeres, que se están organizando mujeres indígenas, feminismos comunitarios, feminismos indígenas, con toda su variedad y su multiplicidad, ¿no? que tienen, pero que están siendo parte también de un reclamo que viene a decir que estamos presentes, que están presentes y que es hora de que empiecen a mirar hacia aquí, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Bueno, las luchas siempre fueron para nosotros la dualidad entre el hombre y la mujer. Es como el Padre Sol y la Pachamama, todo funciona en dualidad. El aire es masculino, el agua es femenino. Entonces esa dualidad nunca se rompió, siempre funcionamos. Las plantas son hembra y macho, las piedras son hembra y macho. Entonces todo funciona dentro de esa dualidad. Por eso la lucha de José Gabriel Kunturkanqui con Julio Java, con Micaela Bastidas, pelearon los dos hasta el último día. Por eso Tomás Katari con su esposa Kurusa Yauri peleó hasta el último momento. Y desde la parte criolla nosotros tenemos, aparte nosotros podemos ir más antes, todavía Viltipoco en Jujuy con su esposa, ¿no? Cuando a él lo toman preso, después lo matan a la esposa.
Lo mismo pasó con Palimín en Catamarca, con Chalimín en La Rioja. Fue descuartizado ahí en la Plaza 25 de Mayo, que ahora lo adornaron bonito, lo limpiaron, no encontramos más esa parte donde decían fue el escarmiento, donde fue descuartizado el Chalimín. La Rioja tiene una deuda después de la clase criolla, como Juana Zurduy Asensio Padilla, como Chacho Peñalosa, como Facundo Quiroga, Felipe Varela de Catamarca, todos estos se levantan contra el poderío de Buenos Aires, pero pelearon con sus esposas al lado. Entonces yo creo que la lucha siempre fue así. Y también veo a las mujeres feministas que hoy creo que más bien esa tradición viene de Occidente, de Europa, ¿no? Porque en realidad ellos siempre, la cultura machista fue la que llegó acá y esto hoy en día es como una lucha, pero no es de los pueblos originarios, sino de la clase criolla y la clase que en realidad fue sometida, fue ninguneada, fue humillada, la mujer, y que en las culturas originarias no existe eso, son la dualidad y se respetan. Entonces, eso se diferencia en cuanto al concepto, en cuanto a la formación. Para ser autoridad tiene que ser marido y mujer y son respetados marido y mujer. Entonces, fíjense que desde el individualismo, el marido por ahí es diputado, la mujer o el marido senador, ella diputada o concejal, siempre separados. Nunca hay autoridades duales, así que eso también, pero como hemos tenido esa tradición de europea, entonces así estamos, ¿no? Eso es un país colonizado. Y le iba a preguntar acerca de, nos habíamos quedado un poco con los principios de esta cosmovisión andina, usted mencionó el Pachacuti, mencionó también a la comunidad, y qué importante, ¿no?, que es la comunidad como el AINI, el concepto de comunidad, que a veces no, me parece que no es totalmente interpretado, porque tenemos una mirada también muy occidentalizada, muy colonizada, entonces creo que hay veces que no se interpreta realmente el sentido, digamos, de lo comunitario y que viene también, ¿no?, de las culturas ancestrales. Bueno, aquí se considera la comunidad en un barrio donde está muy bien trazado, las calles divididas, pero la palabra comunidad es el ayu, la familia, la palabra comunidad es vivir en común y unidad. Y eso es lo que mucha gente no lo interpreta, no lo entiende. La palabra comunidad es vivir en común y unidad. Eso quiere decir que todos somos iguales, todos pasamos por la misma situación, pero colaborándonos, ayudándonos mutuamente. Así creció la Confederación del Tahuantinsuyo, mal llamado Imperio Incaico. Cómo nosotros nos tenemos que poner a pensar en el noroeste, en toda la parte de La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, todos los valles que conocemos como los valles calchaquíes, en realidad fueron el producto de nuestros abuelos que cultivaron con la sabiduría que le dieron los incas, ¿no? Entonces, esa convivencia en común y unidad se rompió. Por eso, últimamente, hay que buscar la unidad en la diversidad, como marca la huipala, con distintos colores, que todos somos iguales, pero esa desigualdad se nota desde el Estado, desde el gobierno. No hay esa igualdad, porque las capas sociales ya están divididas, los poderes ya están divididos, ya están en tres partes: el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y ninguno funcionan en igualdad de condiciones, uno más superior que el otro, y así estamos individualizados. Y eso es realmente nos ha perjudicado a los pueblos originarios. Aparte es una ley nacional por encima de las provincias cuando viene y hay que cumplirlas a rajatabla. Pero las leyes naturales de la madre naturaleza, de la Pachamama, no se cumplen. Para ellos, bueno, es como que, como que era el pasado, que ya no sirve, que no importa. Pero los pueblos originarios somos los que defendemos a la madre naturaleza, somos los que tenemos contacto. Para cruzar un río pedimos permiso al río, para cruzar una montaña, porque sabemos que tiene vida, que tiene espíritu. Entonces, la tormenta de lluvia tiene espíritu, el agua tiene espíritu. Todo es para nosotros un ser vivo, del momento que nosotros reconocemos. Por eso lo respetamos y honramos. Y hablando un poco de esto, ¿no?, de la cuestión política,
porque yo me fui a la Ainí, dije Ainí, era Aylú, una comunidad. Estaba pensando en el buen vivir, ¿no? Desde ese lugar que usted está Sí, también el pensando. bueno, el AINI es el trabajo recíproco entre comunidad, que se colaboran mucho, que se prestan. Si yo necesito un arado, me presto al vecino para arar y yo le presto mis bueyes para que él are o mi caballo. Entonces, eso era el préstamo, eso es el AINI. Y la MICA es la colaboración mutua. Si tenemos que construir una vivienda para los recién casados, la comunidad se encarga de construir, ¿no? Y si tenemos que mejorar la defensa de un terreno que el río se lo llevó, toda la comunidad tiene que limpiar, tiene que arreglar, tiene que Ujú, acomodar porque es parte de la comunidad. Los caminos por donde transitamos es de la comunidad, hay que limpiarlos. Antes no había, por eso los puentes colgantes que hacían en los ríos es que justamente todos colaboraban. La limpieza los terrenos, la limpieza realmente de los caminos, todo correspondía a cada comunidad. ujú, Eso es el AINI y la MINCA. ujú. ¿Nos podría comentar un poco qué es el buen vivir? Y pensando un poco también en lo que comentaba, ¿no? En estos avances que se han visto políticamente hablando en Bolivia y en Ecuador, que han incorporado de alguna forma en la Constitución el buen vivir. Sí. Bueno, el buen vivir significa sumas causa y es en quechua. Quiere decir vivir en armonía con la madre naturaleza, vivir con el respeto a nuestra madre. Vivir bien es saber trabajar bien, saber producir bien, recoger nuestros productos, saber compartir con el resto a aquel que le falta un poco de maíz, ofrecerle, si le falta un poco de papa, porque algunos tienen terrenos muy altos, no en el valle, entonces hay que colaborar con ellos. Si ellos producen, por ejemplo, quinoa, producen, por ejemplo, cebada o habas, nosotros intercambiamos, nosotros le damos papa y maíz, ellos nos dan aquellos productos. Entonces, el buen vivir es, en primer lugar, la buena convivencia, saber alegrarse en una fiesta, saber reír todos juntos, saber cantar todos juntos, saber dormir, descansar cada uno desde ese lugar. El sumas causae no es solamente comer para llenar el estómago, darse el lujo, no pasa por la lujuria, sino pasa por la alimentación. A veces las abuelas ancianas de las comunidades saben cómo condimentar una comida, cómo los ingredientes, qué cosas tiene que llevar, justamente desde el conocimiento del incario, cuáles son los cereales que tienen propiedades, tanto la quinoa, el curmi, la kiwicha, amaranto, maca, el tarwi, todos estos alimentos, el maíz, el zapallo, el ají, todo esto lo que llaman pimentón, el Ujú, morrón, bueno, el ají dulce, el ají picante, tiene su función complementaria, buscar qué alimentos tienen aminoácidos, buscar qué alimentos tienen vitamina C, hierro, calcio, potasio, fósforo, vitamina B1, vitamina B2. Estos alimentos han sido clasificados, seleccionados por nuestros abuelos los incas, ¿no? Entonces, como por ejemplo comer un zapallo cuando estamos enfermos para recuperarnos. Y cuando tenemos fiebre, tenemos este malestar, las mujeres cuando tienen su menstruación, por ejemplo, alimentarse del acahuite, lo que se llama el cayote en el norte, ujú. es refrescante, hace la limpieza. Y hoy en día es como que se perdió porque también los alimentos que vinieron de Europa nos han llenado de pasta, de azúcar, y lo fuimos cambiando nuestra modalidad, nuestra forma de vida. Entonces yo creo que también nuevamente tenemos que reconocer para el buen vivir. El buen vivir es en armonía, el vivir es saber reír, saber cantar, saber bailar, saber compartir, saber trabajar juntos, pero en armonía con el resto, no individual. Entonces el buen vivir es hacer producir los alimentos bien, alimentarse bien para la comunidad, ¿no? El buen vivir es el trabajo recíproco, que si tu casa se está por caer, se está rompiendo, nosotros vamos y colaboramos. Eso es la buena convivencia, es el buen vivir.
Y qué necesario, ¿no? Todos estos principios del buen vivir para que nacen de estas culturas indígenas, de nuestra historia, pero que los necesitamos de manera urgente, ¿no? Y por último, me gustaría hacerle una pregunta un poco más personal, antes de terminar. Eh, Me gustaría preguntarle cómo, no sé cómo comunicar la pregunta, pero ¿cómo cree usted o qué consejos nos da cómo podemos ser parte de un proceso genuino para descolonizarnos y dejar de ser parte de todo este, digamos, proceso tan dañino para la Pacha y para toda la comunidad, ¿no? Como decía usted, tan individualista, tan contrario a la comunidad y al buen vivir. Bueno, creo que la descolonización comienza por la mente. Valorar a nuestros abuelos que tanta herencia nos han dejado. La descolonización comienza por producir la tierra, tener nuestros propios alimentos, desprendernos de todos los alimentos envasados, embutidos, que tienen conservantes, que tienen química, que perjudican, dañan. Entonces, a ver, para nosotros, y ni hablar de los alimentos transgénicos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hemos perdido la aloja, hemos perdido de usar, por ejemplo, nuestro alimento, la chicha, lo cambiamos por la cerveza, por el vino, y que en realidad yo creo que por ahí comienza nuestra descolonización. El hecho de tener una chacra, de tener un pedacito de tierra, producir, alimentarnos y tener nuestras semillas, lamentablemente hoy en día terminamos en los supermercados, terminamos en los almacenes, todo envasados, embutidos, y estos son los alimentos que nos dañan al organismo. Por eso hoy en día aparecen tantas enfermedades, por eso dirán, los pueblos originarios han pasado los 100 años de vida. Yo tenía una bisabuela que a los 114 años murió. Yo tuve abuelos a los 95, 94, 98. Yo tengo tíos todavía con 97 años que están vivos en la comunidad porque se alimentan de la comida natural. No es lo mismo una quinoa sembrada en el terreno de uno, no es lo mismo el maíz, el zapallo, todo lo que producimos natural no está alterado, pero genéticamente trabajaron para que solamente para la venta, y esas comidas chatarras que son llamadas solamente llenan el estómago, no alimentan, y eso nos perjudica. Entonces tenemos tantas enfermedades habidos por haber, muchachos a los 40 años ya tienen problemas de cualquier organismo, de cualquier parte de su cuerpo tienen, y bueno, así estamos. Yo creo que tenemos que salirnos un poquitito ahí, no comprar alimentos embutidos, si es posible, con el mismo pan. Agarran la harina, un poco de grasa, sal y agua, amasar al horno, punto. Porque el pan de panadería tiene bromato. Y entonces todo está perjudicialmente. La leche ya no es leche, ¿no? Engañamos al estómago de los niños. Las gaseosas que son tan dañinas tienen escarmate, tienen un montón de químicas que dañan, pero le damos para adentro igual, y entonces yo creo que hay que volver a la fuente, y esto es una buena manera. Nosotros aún viviendo acá en la ciudad, claro, no tenemos, pero vamos a buscar a los lugares donde llegan los alimentos naturales del Estado plurinacional. Y lo compramos, está caro, pero bueno, no dejamos de consumir la hoja de coca, no dejamos de consumir la quinoa, el chuño, el maíz nuestro, el maní, el trigo natural, arroz natural, y todavía. Entonces, así de esa manera a ver si podemos aguantar un poco más. Así que eso es un poco con el tema de los alimentos, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que yo no le cuento, como un aporte honesto de mi parte, que yo no soy muy buena cocinera, pero sí me pasa que cuando conecto con mis plantitas en el patio, que cuando conecto con la tierra, creo que es una información que llega de una forma distinta, ¿no? También, porque estamos muy acostumbrados, también como parte de un proceso también de colonización y de esto que hablábamos al principio, de este pensamiento único y de sentido único del mundo,
en donde la información la recibimos a través de libros, a través siempre, o de la palabra, hablamos mucho, y hay algo que me parece una información muy importante y muy necesaria que la recibimos a través del cuerpo, a través de las sensaciones, de lo sensorial, a través más que del sentido de la palabra, de lo que significa, del tono de voz, ¿no? Y digo, eso también me parece que es muy importante y a mí me pasa, digamos, no sé cocinar muy bien, pero me pasa cuando conecto con la tierra, ¿no? Así que bueno, estamos ahí en ese proceso de los blanqueadas, de, de empezar a vivir de otra forma, porque lo que hacemos y la forma en la que hemos vivido estos años ya creo que no va más, y que esta crisis pone en evidencia eso. Sí, así Bueno, es. Bueno, pero el hecho de que no le guste cocinar, bueno, pero de alguna manera tiene que aprender siempre a preparar su propia y sí, comida, porque aquí en la ciudad de Buenos Aires ya todo pasa por delivery, piden por teléfono y mm, mandan de allá, y bueno, y estas cosas del modernismo también llega y nos perjudica, porque quizás las chicas jóvenes tienen que estudiar, que se quedan hasta tarde, no tienen tiempo, toman ahí un yogur y un cafecito, se van a la universidad. Cuando vienen, la mamá les tiene que preparar la comida, entonces por esa cuestión uno se va acostumbrando, pero también yo creo que cuando uno ya es adulto, cuando ya después forman pareja, cuando ya tienen niños, se ven en la obligación a ver cómo hago, qué hago. Y bueno, yo creo que es una práctica de cada ser humano, así que siga con la práctica, hermana, y que le va a ir bien. Así que practica nomás la comida hecho en su casa, va a ser más sano que comprar en cualquier otro lugar. totalmente. Bueno, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por todo este conocimiento. Y bueno, nuevamente, como le decía, desde el Filo Café nos comprometemos también a ser parte de esta lucha, desde donde nosotros podemos, nos comprometemos a descolonizarnos para no seguir sosteniendo este sistema que está Así es. dañando a todo el mundo y a los animales y a la tierra. Así que desde aquí nuestro aporte a esta lucha y con ustedes y estamos también con ustedes y para ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias Taita por este conversatorio. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi hermano Roberto Chumbitas, es representante de los Diaguitas, a toda la familia, a la esposa, a las hijas y a todos ustedes que también de alguna manera están apoyando esta lucha de los pueblos originarios. Así que todos somos hijos de la Pachamama, Uh -huh. más allá del color, más allá de la estatura, todos somos hermanos y hermanas. Así que desde ese lugar mi corazón, siempre para La Rioja, un gran abrazo para todos los hermanos y hermanas que me conocieron. Y esto no será la primera ni la última. Les agradezco, le agradezco a usted infinitamente de haberme invitado para esto. Así que ojalá que llegue este abrazo grande para toda la provincia de La Rioja. Muchas gracias. Un abrazo inmenso.